Buenas noches a todos mis queridos hermanos y hermanas que se conectan a través de Facebook con nosotros. Gracias por todos los hermanos, cualesquiera que sea su lugar de origen, ya sea aquí en la República Mexicana o fuera también de nuestra nación. Es un gusto saber que cuando terminamos la proyección, constatar que hay hermanos de diversos lugares y nos da mucho gusto eso. Quiero elevar una oración a nuestro Padre Celestial para pedirle a Él su bendición sobre tu vida, sobre la mía, que como hermanos en la fe, al estarnos reuniendo alrededor de la palabra de nuestro Dios, tanto tú como yo lo busquemos, porque yo tengo una responsabilidad al compartir la palabra y tú tienes otra responsabilidad al escuchar la palabra. Así que ambos somos responsables de lo que va a suceder en esta jornada de enseñanza. Entonces te pido que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos colocar en tus manos nuestro momento de estudio bíblico. Queremos ir a tu palabra, que es la fuente de la verdad, la fuente de luz. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que es mucho más cortante que toda espada de dos filos, que es ella la que penetra en el espíritu y en el alma de nuestro corazón, de nuestro ser, y eres tú el que discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Y aquí estamos mis hermanos y yo, que están quienes están conectados y los que estamos aquí en esta casa, para que unidos todos glorifiquemos tu nombre con tu ayuda, con tu bendición. Padre, danos tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que estamos abordando es el tema de la bestia. Han sido ya dos enseñanzas previas de esta noche. En la primera enseñanza estuvimos concentrando nuestra atención en los diferentes pasajes en donde se hace alusión a este personaje que en el libro de Apocalipsis se le conoce como la bestia. Popularmente en el pueblo cristiano se le conoce como el anticristo. Y fuimos a capítulo 2 de Daniel y allí encontramos que lo que nosotros ahorita conocemos como la bestia, allá se habla de que iba a ser que va a ser un reino. En el capítulo 7 ya ahí vemos otra faceta de esta situación y entonces ya le vemos ahí como el otro cuerno. Y en el capítulo 9 de Daniel se le llama el desolador. En el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, ya ese personaje ya se le conoce, se nos revela a través del apóstol Pablo, de lo que el Espíritu Santo le inspiró, como el hijo de pecado, el hombre de perdición, el inicuo. Y posteriormente, ya en el capítulo 13, ya lo vemos como la bestia. Así que hicimos un recorrido a través de los pasajes. Y eso fue hace dos enseñanzas. La primera enseñanza tocante a la bestia. La segunda enseñanza nos enfocamos principalmente en el trasfondo de este personaje, su trasfondo espiritual. Que así como cuando hablamos de la semana 70, de la tribulación, y hablamos del el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción de los cielos y la tierra presente, y la creación de nuevo cielo y nueva tierra, todo estuvo fundamentado en por qué debíamos de conocer sus pormenores. Y en esta ocasión estuve haciendo un recorrido desde la rebelión allá en el cielo, en el reino de Dios, en el huerto del Edén, y todo el recorrido de cómo se ha estado gestando este misterio de la iniquidad. Así le llama el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad.
Y te recuerdo que te di una definición para tratar de agrupar las ideas principales de todo esto, y es que el programa de la iniquidad, que ya está en acción, el programa de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, les decía yo que es el programa diabólico ideado para engañar a la humanidad, para llevarla a la perdición, al transgredir de manera voluntaria y visible el primer y segundo mandamiento del Decálogo, que es que al adorar al dragón, que es Satanás, a la bestia y a la imagen de la bestia. Y el deseo cumbre de Satanás en este misterio de la iniquidad es establecer un reino visible, en donde podríamos decir un hijo de él, toda persona que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Esta bestia será un hijo del diablo, no en el sentido de haber sido engendrado exactamente por él, pero sí en el sentido de poner en esa persona su naturaleza, su carácter y sus obras. Entonces, el deseo cumbre de Satanás es establecer un reinado en donde a través de ese hijo suyo, la bestia, pueda captar la adoración de la humanidad. Porque una de las cosas que hará la bestia es inducir a la humanidad a adorar al dragón. Actualmente hay iglesias satánicas. Poco a poco se ha ido descarando más el reino de las tinieblas. Y hay iglesias satánicas en donde se adora a Satanás. Pero no es a un nivel mundial. En este caso se llevará a cabo a un nivel mundial. A la luz de todo el mundo se estará adorando al dragón, se estará adorando a la bestia, se estará adorando a la imagen de la bestia. Entonces, repito, el deseo cumbre de Satanás es establecer un reinado visible en la tierra, en donde Satanás sea adorado, la bestia sea adorada, y el falso profeta sea el apoyo de todo este programa diabólico de tener al planeta Tierra bajo el dominio de las fuerzas espirituales malignas. Entonces, eso fue lo que consideramos las dos ocasiones pasadas, y ahora nos corresponde hablar sobre su origen. Vamos a ver en el bosquejo que les presenté cómo va a ser la ruta de este estudio. Nos tenemos que apurar porque es mucho material y me gustaría terminar este tema el día de hoy. El primer punto fue su trasfondo. El segundo punto es su origen. El tercer punto es su identidad. El tercer punto es su aparición. El quinto punto es sus acciones. Y el sexto punto es su destrucción. Vamos a tocar entonces ahorita de inmediato el origen de la bestia. Vayan por favor conmigo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ya lo hemos leído este pasaje en varios momentos de las enseñanzas de Horizontes Proféticos. Recordemos que el tema general se llama Horizontes Proféticos. El próximo acontecimiento en el horizonte profético es el retorno del Señor Jesucristo, el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia para que el Señor lleve a su iglesia a la casa del Padre. Ese es el primer acontecimiento en nuestro panorama profético, y de ahí vamos desarrollando otras cosas. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio poder
su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, en cuanto al origen, su procedencia de esta bestia, se nos dice ahí en el versículo 1 del capítulo 13, que esta bestia procede de las aguas, procede del mar. Y en Daniel capítulo 7:3 y Apocalipsis 17:5 se nos aclara que las aguas corresponden es un símbolo de las naciones gentiles. Entonces entendemos que esta bestia, su procedencia es de las naciones, será un hombre gentil, me refiero no judío. En el aspecto histórico, el origen de la bestia en el aspecto histórico, en el versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, desde el punto de vista histórico, podemos entender que el apóstol Juan está viendo, es decir, déjeme explicar. Cuando Daniel está profetizando en su libro, está viendo hacia adelante, en el futuro. Cuando Juan está escribiendo, está viendo hacia atrás, de tal manera que Daniel habla de Babilonia, y después del imperio medo-persa, y después del imperio griego, después del imperio romano, a través de simbolismos, no que los nombrara así tal cual con nombre. Y cuando Juan voltea hacia atrás en la historia, ve primero a quién ve, a un leopardo, y después ve a un oso, y después ve a un león.
Entonces el leopardo estaría representando a Grecia, el oso estaría representando al imperio medo-persa y el león estaría representando a Babilonia. Tal vez tú te preguntas, ¿y por qué Roma no está presente? Bueno, porque el imperio romano estaba vigente, entonces no lo podía ver en esa condición, sino le muestra el Espíritu Santo a su ascendencia histórica, que es Grecia, que es Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, que es Babilonia, y las 7 cabezas que tiene la bestia, yo entiendo que representan a los 7 imperios que ha habido en la historia hasta el momento en que Juan está escribiendo. Está el imperio egipcio, está el imperio asirio, está el imperio babilonio, está el imperio medo-persa, está el imperio griego, está el imperio romano, y la 7ª cabeza es el imperio de la bestia, porque nos dice Daniel en el capítulo 2 que los 10 dedos, los pies y los 10 dedos de la imagen que soñó Nabucodonosor representan a un reino. Entonces la 7ª cabeza sería el reinado de la bestia, promovido por Satanás, porque aquí nos dice que el dragón le da su autoridad y su poder. Entonces eso es desde el punto de vista histórico. Su procedencia es una persona que viene de las naciones gentiles. Su historia ya se las acabo de mencionar. Y en el aspecto espiritual, su origen en el aspecto espiritual es que el dragón es el que le da su poder, le da su trono y le da su autoridad. El dragón es un ser espiritual, representa pues un ser espiritual desfigurado, un ser espiritual grotesco, diríamos lo feo de lo feo, la fealdad suprema. Cuando se ve a ese monstruo, no se ve ninguna belleza en él. Todo lo que se ve es grotesco. Entonces es un ser depravado, degenerado, terrible, despiadado, y que eso es lo que representaría la palabra dragón. Al describir a Satanás, eso es lo que lo describe lo más ajustado posible a la realidad. Un ser depravado, grotesco, feo, despiadado, cruel, que no tiene nada de misericordia. Entonces, este dragón, que es la manera en que se describe a la persona de Satanás, es quien le da el poder, el trono y la autoridad a la bestia. Y en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, vimos que ahí se nos dice que el advenimiento de ese ser es por obra de Satanás. La palabra advenimiento tiene que ver con la presencia de la persona. Esta palabra se utiliza para hablar del retorno del Señor Jesucristo, y lo mismo se utiliza para describir el surgimiento de este personaje. Y se nos dice en 2 Tesalonicenses que le da gran poder con señales y prodigios mentirosos. Eso se nos dice en la segunda epístola a los tesalonicenses, que ya consideramos en la enseñanza pasada. En este capítulo 13 vemos que también está presente ese mismo elemento, que el dragón le da la capacidad tanto a la bestia como al falso profeta de llevar a cabo milagros que dejarán asombrada a la gente, que la dejará admirada, pero son señales y prodigios mentirosos. Tienen la finalidad de engañar a la gente que los vea,
tienen la finalidad de fascinar, de atraer la atención y la admiración de la gente que lo esté viendo, porque llegan a expresar: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces, la palabra advenimiento se utiliza para describir también la presencia del Señor con sus discípulos, el retorno de Cristo, y en este caso se utiliza para la aparición de este ser inicuo, hijo de perdición, y su acceso le permite tener el poder político, religioso y económico. Político porque llega a ser el gobernante que agrupa a esas 10 naciones, 10 reyes, representado por 10 reyes, y él es la cabeza, él es el que llega a ser como una especie de dictador, y entonces la obra de Satanás le permite un acceso político, le permite tener un acceso económico, porque él es el que pone las condiciones para poder vender y comprar, y le da también un acceso al poder religioso. Él será el Dios del imperio, el dictador, el Dios del imperio que estará vigente en aquella época venidera. Vamos a ver ahorita su identidad. Según Daniel capítulo 7:20 y 7:24, ya lo vimos, o sea, nada más hago referencia a ello. En su identidad, Daniel 7:20 y 7:24. En 7:20 se nos dice que es el otro cuerno. Eso es lo que dice acerca de la bestia en ese pasaje, es otro cuerno. La palabra cuerno significa poder, autoridad y fuerza. Y se nos dice que ese cuerno derriba a otros. O sea, es un ser que se impone, un ser que no conoce límites, que aquello que le estorba lo quita sin ninguna misericordia. Entonces es el otro cuerno, y también se nos dice que es parte de los reyes, o sea, será un gobernante. Actualmente, pues las únicas personas o los únicos países donde encontramos que hay un rey, pues es en España, es en Inglaterra, y tal vez en algunas naciones africanas que tendrán algún rey por ahí, pero en sí actualmente no es una figura popular la figura del rey, pero será un gobernante que tendrá una posición elevada en alguna nación, en donde él será parte de esos reyes. En Daniel 9:26 se nos describe como el príncipe que ha de venir. Ese pasaje también ya lo leímos. Y el príncipe que ha de venir. Él dice así concretamente: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo del príncipe que ha de venir, ese pueblo entendemos que se refiere a Roma, por todo lo que sucedió en el año 70, como cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? Pues yo os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que entonces el príncipe que ha de venir, ahí se nos dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir, y dice lo que va a ser el pueblo. Y luego en el siguiente versículo, en el 27, se nos habla de que confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirma el pacto con muchos? Lo confirma ese príncipe que ha de venir, que ahora conocemos como, según Apocalipsis, como la bestia, y en aquel tiempo pues, se está dando a conocer como un rey, el príncipe que ha de venir. En el versículo 27 se le conoce como el desolador. Dice allí en el versículo: cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador da la idea de que es un ser que arruina, que destruye, que devasta. Donde él se mueve, esa es una de sus características
dejar devastadas las situaciones en donde Él intervenga. Ya llegando a la segunda epístola a los tesalonicenses, esto ya lo vimos, por eso no estamos yendo a esos pasajes. En segunda Tesalonicenses se nos describe a la bestia que ahora conocemos en el capítulo 13 como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, como el inicuo. El hombre de pecado, bueno, ya les comentaba yo que transpira pecado, es pecado. En todo su ser, espíritu, alma y cuerpo está presente la naturaleza del pecado. El pecado con la iniquidad, con la rebelión y con actos de transgresión bien definidos en contra de la ley de nuestro Dios. Y ya en el capítulo 13 de Apocalipsis, ya ahora se le conoce como la bestia. Ya decíamos que la bestia se refiere a un animal despiadado, cruel, violento, que no conoce límites. Así que entonces esa es la identidad de la bestia desde Daniel, segunda Tesalonicenses y Apocalipsis. Repito, en Daniel el otro cuerno, un rey, el príncipe que ha de venir, el desolador. De acuerdo al apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. El inicuo es decir que no hay justicia en él, no hay ninguna justicia en él. Él es un hombre injusto que vive para lograr sus propósitos sin importarle qué es lo que tiene que hacer para lograrlo. No hay justicia, es un inicuo. Y ya lo conocemos en el versículo 13 como la bestia. Entonces es un auténtico hijo del diablo. Es un auténtico hijo del diablo que estará presente en él su naturaleza, su carácter, su conducta y sus obras destructoras. Eso es lo que será. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Pues cuando habla de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pues eso es lo que hace exactamente la bestia, hurtar, matar y destruir en todo el tiempo que él esté gobernando en el mundo, que será nada más por 3 años y medio. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con la aparición, su aparición. ¿En qué momento de la historia hará su aparición en la escena mundial? ¿En qué momento? Bueno, esto está en el futuro. Y si tú puedes ver aquí en este diagrama, te recuerdas que te he presentado el diagrama explicándote que es muy importante que recuerdes que la humanidad comenzó formando naciones y de esas naciones el Señor separó a un hombre llamado Abraham y a través de Abraham, Isaac y Jacob desarrolló una nación que conocemos ahora como Israel y también se conocía en aquel tiempo como Israel. Entonces naciones e Israel integraban por muchos siglos toda la humanidad. Los que no eran israelitas eran gentiles de las naciones y los que no estaban en las naciones pues eran israelitas. Entonces eran únicamente esos dos grupos que representaba a la humanidad. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y de su muerte en la cruz del Calvario y de su posterior ascensión a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo anticipó: edificaré mi iglesia. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos ya comenzamos a distinguir que ya está presente la iglesia. Y entonces ya entendemos, con el desarrollo de todo este tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo para integrar la iglesia, que la humanidad está compuesta por la iglesia, por Israel y por las naciones. La iglesia será arrebatada, será trasladada, el Señor Jesucristo retornará por ella
y la llevará a la casa del Padre. Y en este se dará inicio a lo que conocemos como la semana 70, ya se habló acerca de eso, y entonces será en esta época donde surja la bestia. En los primeros 3 años y medio habrá un pacto de por medio que hará con las naciones que le siguen, que le darán su poder, y creemos, bueno, esa es mi percepción, que Israel participará en ello. Y habrá un pacto que avale la relación entre la bestia y su reino o su nación, y las naciones que se le unan para formar un gobierno mundial. De ese gobierno mundial, él será la cabeza. Y en esta época es entonces que aparecerá la bestia. Es el momento en que surgirá, no antes. ¿Te acuerdas que la Biblia ya hablamos acerca de ese aspecto, de que Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad? Solo hay quien al presente lo detiene. Ese ser que al presente lo detiene, entendemos que se refiere al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo es el que está deteniendo que el misterio de la iniquidad no tenga el momento de su expresión hasta el tiempo en que Dios, nuestro Padre, lo haya determinado. El Espíritu Santo se irá con la iglesia en la forma en que Él tiene su ministerio actual. Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba a diversos hombres escogidos por Dios para llevar a cabo ciertas tareas, y una vez que se concluían las tareas, pues ya el Espíritu Santo ya no tenía que hacer allí una vez concluida la tarea. Pero ya cuando llega la época de la iglesia, entonces el ministerio del Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo está presente en el creyente, está morando en el creyente, lo ha bautizado a cada creyente en sí mismo, en el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo llega a cada creyente, y entonces es lo que unifica a la iglesia. Unifica actualmente el cristiano que esté en China, o el cristiano que esté en Inglaterra, o el cristiano que esté en Argentina o aquí en México. Tanto ellos como nosotros estamos integrados en un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y de esa manera será levantado el Espíritu Santo. ¿Qué sucederá aquí una vez que sea levantado? Bueno, tú puedes ver que en Apocalipsis capítulo 2 y 3 se menciona la presencia del Espíritu Santo. Se menciona la presencia del Espíritu Santo. Una vez que comienzan los juicios en el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que tiene que ver con la tribulación, no se menciona para nada la persona del Espíritu Santo, porque la manera en que él llevaba a cabo la obra ya no se va a llevar a cabo. El Espíritu Santo vino para cumplir una misión, para responder al ruego del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el ruego del Señor Jesucristo? Voy a pedirle al Padre para que dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Con vosotros para siempre, ¿quiénes? Para la iglesia. Una vez que la iglesia es retirada del mundo, el Espíritu Santo en esa función ministerial que le fue encomendada ya no estará presente. Estará presente en el sentido como lo que decimos, Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios tiene esas 3 características: omnisciente, que todo lo sabe; omnipresente, que está en todas partes; y omnipotente, que puede con todas las cosas, el Todopoderoso. Entonces, en ese sentido, como dice el Salmo 139,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si en los cielos hiciere mi estrado, ahí tú estás. Y si habitare en los extremos del mar, ahí tú estarás. O sea, no podemos eludir la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Él está presente en todas partes. Pero se fue en el sentido que te estoy diciendo. Vino con un objetivo especial. ¿Cuál fue el objetivo especial? Llegar a regenerar al creyente, hacer de él una nueva criatura, darle una identidad de hijo y estar renovando su vida de manera constante. Fuimos regenerados de manera instantánea y somos renovados de manera progresiva. Yo tengo 51 años de conocer a Jesucristo y hace 51 años el Señor me regeneró, me hizo nacer de nuevo. Pero tiene 51 años de estarme ayudando, guiando, conduciendo a una renovación en mi espíritu, en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Es una renovación, constantemente está trabajando en mi vida y yo lo veo ahorita a un hombre de 71 años que el Espíritu Santo sigue trabajando, ya lo hace de maneras muy profundas. Al principio me guió a que dejara yo de andar bailando y andándome en fiestas, dejar de estar tomando, de estar fumando y llevando a cabo otro tipo de pecados. Ya eso se fue limpiando. Pero ahora está en áreas mucho más profundas. Yo lo distingo en mi vida, en mi pensamiento, cómo Él está trabajando, ayudándome a ir quebrantando mi voluntad obstinada y rindiéndome a Él en todas las áreas de mi vida. Lo mismo pasa contigo. Te estoy dando una ilustración personal, pero lo mismo pasa contigo. Entonces el Espíritu Santo, llevando a cabo la obra de regeneración, la obra de renovación, la obra de capacitación con los dones, la obra de estar manifestando su poder a través de las obras que el Hijo de Dios es guiado a realizar, ahí está presente el Espíritu Santo, trabajando con la iglesia, preparando la iglesia, limpiando la iglesia, para que cuando Cristo venga por su iglesia esté ataviada, hermosamente ataviada, sin mancha, sin arruga, sin contaminación y sin cosa semejante. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Y yo espero que tú te des a la tarea de cooperar con Él y que gustosamente, yo diría que gustosamente, le demos al Señor toda la libertad de transformar nuestra vida. Porque no creo que tú te quieras quedar con alguna cosa, algún trofeo de tu carne. Yo no creo. La carne tiene que ser desechada. Alguna situación mundana, pues yo creo que todo tiene que declinarse ante la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, que entregó todo por ti y por mí, merece que tú y yo entreguemos todo por Él. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, tú y yo seamos hallados de la mejor manera. El apóstol Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de que Jesús viene, se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. O sea, no puedes pretender tener una esperanza en que Cristo venga y estar apapachando tu pecado. O tal vez lo estás haciendo y no debes de hacerlo. Pero todo aquel que tiene esta esperanza de que Jesucristo viene, se purifica a sí mismo. Eso está en los últimos versículos del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Entonces, con esto te estoy diciendo que el Espíritu Santo, en la forma en que actúa actualmente en la vida del ser humano, de aquellos que han sido elegidos por Dios, ya no estará funcionando de esa manera. Y tú puedes ver cómo en Apocalipsis ya no se menciona para nada al Espíritu Santo. ¿Cómo será salva la gente? Pues lo mismo que fue antes de que viniera el Espíritu Santo. Antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿había salvación? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, Abel, Adán, Eva,
Por ejemplo, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos fueron salvos por la fe, por la fe. Entonces, la persona tendrá la oportunidad de ser salvos por la fe. Pero ya el Espíritu Santo no estará actuando como lo está haciendo en esta época. O si estoy equivocado, pues si eres tan amable en decirme un pasaje en donde se nos muestre que el Espíritu Santo está activo en la gran tribulación, pues con gusto lo checo. Pero de lo que yo entiendo, se va el Espíritu Santo. Y una vez que se va el Espíritu Santo, entonces el misterio de la iniquidad que Satanás ha estado preparando tendrá su plena expresión. Ya no habrá quien le limite. Ya no habrá quien le limite. Y yo te dije en estos estudios en que el tiempo de la gran tribulación será una época de intensa actividad satánica. Intensa actividad satánica. ¿Por qué es que se le da la puerta abierta a este ser maligno que tenga su actuación en la tribulación? Porque ya no está presente el que al momento detiene el misterio de la iniquidad. Bueno, es una aclaración tocante a esto, porque estábamos hablando de cuándo será la aparición histórica de este personaje. Bueno, en el futuro, en nuestro horizonte profético, está la semana 70, el momento de la aparición de la bestia, o el tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Serán estos 7 años, en donde 3 años y medio las cosas estarán más o menos tranquilas, pero de 3 años y medio en adelante, él romperá el pacto, se pondrá como el dictador mundial, como al que hay que adorar y al que hay que rendirle homenaje, porque recuerda que estará llevando a cabo los propósitos de su padre diabólico, Satanás, el dragón, el diablo, la serpiente antigua. Él es el que, la bestia, estará llevando a cabo todo esto. Entonces, históricamente viene, según lo que leímos acá, lo que vemos aquí, si eres tan amable, en checar el diagrama, fíjate que la bestia, aquí está la bestia, viene posteriormente de la destrucción de Roma, la desaparición del Imperio Romano. Y aquí también viene, en esta visión que Dios le da a Daniel, viene después de la destrucción de Roma. Es cuando aparece la alusión a los 10 cuernos de la bestia que está presentándose aquí en esta visión. Entonces, la destrucción del Imperio Romano, creo que te dije que fue por el año 400 y pico, en el siglo V de la era cristiana, y desde entonces ya está el tiempo para poderse manifestar. O sea, se concluye ahí, después de que el Imperio Romano sea destruido, entonces vendrá el siguiente imperio mundial, será el de la bestia. Ya ha tardado muchos años, ha tardado unos 1500 años o un poquito más. Bueno, pues hay que esperar. Yo entiendo que estamos muy próximos a este acontecimiento. Entonces, históricamente, en cuanto después del Imperio Romano, proféticamente, en el cumplimiento de la semana 70, la gran tribulación, y también algo importante que está en Daniel 9:27, dice el pasaje, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y hará a la mitad de la semana cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, proféticamente es en esta época, la semana 70 de Daniel. Y proféticamente se nos está diciendo que es después de la construcción del tercer templo judío. Actualmente no hay templo judío. Entonces no es el tiempo propicio
para que se manifieste este personaje. Una vez que el mundo vea la construcción del templo, entonces ya se puede esperar que vendrá el surgimiento de lo que estamos ahorita conociendo como la bestia. Y también su aparición en el mundo será antes de la segunda venida de Cristo. Antes. No puede ser aquí, no. Es cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reinado, porque la bestia se opondrá a este establecimiento de este reino. Así que entonces la aparición de la bestia históricamente después de la destrucción de Roma, proféticamente en la semana 70 de Daniel, en la gran tribulación, después de la construcción del templo judío y antes del retorno del Señor Jesucristo. Ahora veamos sus acciones. Aquí son bastantes las acciones que lleva a cabo. Encontré 18 acciones, así que te las voy a ir leyendo y nada más nos vamos a detener en lo que tiene que ver con Apocalipsis 13, porque ya vimos esos detalles cuando en los otros estudios, en los estudios pasados. ¿Cuáles son las acciones que llevará a cabo la bestia? Número 1, en Daniel 7, 20 y 24, derriba 3 reyes. Número 2, Daniel 7, 21, hace guerra contra los santos. Número 3, Daniel 7, 25, habla palabras contra Dios y contra los santos. Número 4, pensará en cambiar los tiempos y la ley en Daniel 7:25. También en número 5, en Daniel 7:25, entendemos que gobernará por 3 años y medio. Cuando dice tiempos y medio tiempo, está hablando de 3 años y medio. Entonces, número 5, en Daniel 7:25, gobernará 3 años y medio. En Daniel 7:27 confirmará el pacto con muchos. Daniel 7:27 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Segunda Tesalonicenses 2:4, número 8, Segunda Tesalonicenses 2:4, se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Número 9, Segunda Tesalonicenses 2:5, se sentará en el templo y se hará pasar por Dios. Y ya en Apocalipsis 13, 5 y 6, ahora sí ya estamos en el capítulo que estamos estudiando rápidamente, 13, 5 y 6, dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, número que te dije, sería 10, hablará blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y los moradores del cielo. Número 11, aceptará la adoración de las naciones, versículo 8, mira por favor, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, número 11, aceptará la adoración de las naciones. Número 12, gobernará por 3 años y medio, lo acabamos de leer, cuando dice allí, se le dio autoridad para actuar 42 meses, 42 meses son 3 años y medio. Recuerda que en esta primera etapa hay una coalición de naciones en donde cooperan con el gobierno de este personaje, pero a la mitad de la semana rompe el pacto y él
comienza a llevar a cabo lo que durante 3 años y medio será su gobierno totalitario, por lo que podemos entender. Número 13, hará guerra contra los santos y los vencerá. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Luego, en el versículo 7 también, el número 14, su gobierno será mundial. En el 7 dice a la mitad, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que este personaje, por esos 3 años y medio, tendrá la autoridad total del gobierno mundial y se proclamará como un dictador al que se le debe rendir culto. Luego, en el versículo que estamos, número ¿en qué número? Ya me perdí aquí. 14, sí, ya. Tendrá un gobierno mundial. 15, se le permitirá que le hagan una imagen de sí mismo, que se le infunda aliento a la estatua para que sea adorada. Eso está en Apocalipsis 13, 14 y 15. 13, 14 y 15 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Aquí quien está engañando es el falso profeta, no es la bestia, es el falso profeta. El falso profeta manda a los moradores que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces estoy aquí diciendo que es la bestia el que permitirá que el falso profeta haga esa imagen y mande a los moradores de la tierra a que la adoren. No es la bestia la que está protagonizando esa tarea, es el falso profeta. El número 16 es el que ejercerá un control comercial mundial. En el versículo 17 del capítulo 13, ahí se establece que ninguno va a poder comprar ni vender a no ser que tenga la marca, el nombre o el número de la bestia. Entonces ejercerá un control comercial mundial y ese es su acción número 16 en la lista que yo estoy haciendo. Número 17, mandará que toda la humanidad sea sellada con una marca, con su nombre o con un número. Aquí, versículo 17, ya lo leímos, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y finalmente, en el capítulo 19, versículo 19, vamos a capítulo 9, versículo 19, dice lo siguiente: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, número 18, en esta larga lista que les he hecho, lo último que hará en sus acciones es hacer guerra contra el Rey de Reyes. Entonces, son 18 acciones que te he comentado de que la bestia hará, uniendo todos los pasajes en donde aparece este personaje, desde Daniel 7 hasta Apocalipsis 13. Y ya nada más me queda el tiempo para hablar acerca de su destrucción. ¿Cómo acabará su carrera? Bueno, en Daniel 2:44 se nos dice que será desmenuzado y consumido. Ahí por esa piedra que es cortada no de mano y que va en contra de la imagen que está en el capítulo 2 de Daniel, que ya consideramos, y ese gobierno, ese reino será desmenuzado y consumido. Posteriormente, en Daniel 7:26, es por decisión del anciano de días,
el que ordena su destrucción y su ruina, según Daniel 7:26. En Daniel 9:27 se nos dice que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablándose de la destrucción. En segunda de Tesalonicenses 2:8, ahí se dice que el Señor Jesucristo es quien destruirá a este personaje con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y sí quiero que leamos esto porque esto me alegra mucho. Esto me alegra mucho en Apocalipsis 19:20. Ve por favor la triste consecuencia de todo aquel que se levanta contra Dios, que hace a un lado su gobierno, sus leyes, y que se hace Dios a sí mismo al hacer lo que él cree conveniente. Y entonces mira a dónde va a parar. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Todas las pretensiones que tenía de ser un dictador mundial y de tener la adoración permanente de la humanidad y establecer un reino que derribara y que impidiera el establecimiento del reino mesiánico, pues termina de una manera trágica, de una manera triste y fatal. Mira lo que dice ahí. Entonces la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No se les permitió morir, como es lo establecido. Hicieron tanto perjuicio a la humanidad y tantas cosas en contra de la voluntad divina, hablando blasfemias en contra de él, que los toman y los echan vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y esa es la triste historia de este personaje que se atrevió a hablar en contra de Dios, decir cosas en contra de Dios, de blasfemar de Él, de lo que está allá arriba en los cielos, y blasfemó contra el Padre y contra su reino, creyéndose que Él tenía todo el poder del dragón y que el dragón le haría invencible. Pues ni el dragón, ni la bestia, ni el falso profeta nos están mostrando que son invencibles, que ellos están cumpliendo un propósito, sí es cierto. Están cumpliendo un propósito, pero llegará el momento en que nuestro Señor Jesucristo, al descender del cielo, imponga su autoridad en la tierra y estos dos personajes sean lanzados al lago de fuego, Satanás sea atado y mandado al abismo por 1000 años y el Señor Jesucristo establezca su maravilloso reino milenial, que en alguna forma tú y yo estaremos presentes como iglesia. No como naciones, no, como iglesia. Las naciones tú y yo no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos la esposa del Cordero. Ahora, todo esto que estamos comentando, ¿cómo podríamos concluir? Bueno, lo que yo quiero son 4 ideas rápidas. Dios nos está diciendo ahorita, a través de lo que estamos leyendo, que la historia de la humanidad se dirige hacia un gobierno totalitario, un gobierno déspota, un gobierno cruel, despiadado, sin límites, destructivo. Hacia eso se dirige la humanidad y se están dando los pasos hacia ello. Tú has oído de lo que se dice mucho acerca del gobierno mundial. Pues creo que por ahí van las cosas. No sé si exactamente tal y como lo están pensando ellos, eso no lo sé, pero que nos dirigimos hacia un gobierno totalitario, no por lo que dicen acerca del gobierno mundial, sino por lo que dice la Biblia. Este personaje se encumbrará sobre las naciones y las tendrá
bajo su puño. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad sobre toda lengua, pueblo y nación. En segundo lugar, la historia de la humanidad se dirige hacia el gobierno descarado de Satanás. Actualmente está restringido por la presencia del Espíritu Santo en la medida y la forma en que ya te expliqué. Pero llegará el momento en que Él se ha quitado y entonces el maligno no tendrá ya límites y tendrá como ya te expliqué, una intensa actividad satánica en el mundo como no la ha habido ni la habrá. La tercera pensamiento con el que quiero concluir es que ya te lo mencioné, que la tribulación será un periodo de intensa actividad satánica y que la actividad cumbre de esta actividad satánica es hacer que la gente adore al dragón. Adore al dragón. Y no allá en un templo solapado, sino será un asunto mundial, donde la gente adorará al dragón, adorará a la bestia y adorará a la imagen de la bestia. Y en cuarto punto es que la tribulación será un periodo de una gran propagación de mentiras y de engaño para conducir al hombre al error. Y como tú leíste aquí, leímos en Apocalipsis 13, que la función del falso profeta es engañar a las naciones. Y tú puedes entender que el engaño no va a comenzar cuando la iglesia se vaya. El engaño ya está presente. Ya está presente. Todo el terreno se está preparando. No sé si has oído tú de que hay una religión que se llama la religión del 666, del 666. Allá en Perú hay una iglesia donde a los niños se les marca 666 y 3 S. Y con la aprobación de los padres. Y al preguntarle a los padres por qué lo hacen, ellos están convencidos de que eso no es malo, de que eso está dentro de lo correcto. ¿Por qué? Porque están engañados. Entonces ya hay una religión que se llama la religión del 666. O sea, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Solamente que está frenado. Entonces, ¿cuánto de lo que son tus ideas o tus sentimientos, tus convicciones, tus prioridades, la manera en que vives la vida cristiana, realmente corresponde a la verdad o hay algo de mentira en lo que tú y yo pudiésemos estar practicando? O sea, no creo que tú puedas decir, a mí nadie me engaña. Pues yo creo que todos debemos de estar alertas. El Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Porque viene un tiempo de un engaño supremo. Al estar oyendo a esas personas, justificando el por qué a sus bebés les escribían ahí la marca de la bestia, lo que ellos recibieron de parte de esos personajes y les hicieron creer, ahí es una ilustración muy clara de lo que es la habilidad del diablo para engañar. Todas las sectas son engaño del diablo. Todas las sectas. Toda aquella secta o toda aquella agrupación religiosa que no proclame que Jesucristo es el Señor, que no proclame que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no proclame que la salvación se obtiene al creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al confesar su resurrección y al confesar con su boca que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el que murió en la cruz, que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, que Él es el Dios que puede perdonar tus pecados, limpiar tu maldad y darte vida eterna. Todas lo que no las agrupaciones religiosas que no enseñan esto que te estoy diciendo es una secta. Es una secta. Porque Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Y Jesús, nuestro Señor, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces yo te animo a que tú y yo seamos fieles a la verdad que hemos recibido. Seamos fieles a nuestro Dios, seamos fieles a su palabra y tengamos cuidado, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y parte de sus herramientas es la mentira, el engaño, para conducir a los hombres al error. Y finalmente termino diciendo lo que dice aquí en el capítulo 13, versículo 9. ¿Por qué no eres tan amable en leerlo conmigo? Dice allí, si alguno tiene oído, oiga. ¿Te fijas cómo ya no está la frase que el Señor Jesucristo utiliza en las cartas a las iglesias? Él decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y 7 veces lo mencionó, pero ya aquí el apóstol Juan ya no concluye la frase como lo hizo anteriormente en las 7 cartas a las iglesias. ¿Por qué razón? Porque ya no está presente el Espíritu en esa función que te describí hace rato. Entonces dice ahí, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo espero que en todas estas enseñanzas que hemos estado considerando a través de estas semanas, tu oído espiritual se haya afinado y que estés atento a la voz del Espíritu, porque ahorita el Espíritu Santo está presente. Y a través de esta enseñanza, el Espíritu Santo puede estar señalando algunas cosas en tu vida. Hazle caso, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mientras esté el Espíritu Santo, tenemos la maravillosa oportunidad de ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y la oportunidad de arrepentirnos, de ser regenerados y renovados y recibir vida eterna. Yo deseo que estos estudios, yo entiendo que no son populares, que no son de aquellos que agradan mucho el escucharlo, son complejos, pero son necesarios. ¿Por qué? Por lo que se viene. Así que vamos a concluir con una palabra de oración. Padre, gracias en esta hora por permitirnos considerar esto que está en tu palabra, esta enseñanza que es amplia, con mucho detalle, pero que en síntesis, Señor, nos estás diciendo, en síntesis, cuiden sus vidas, pongan sus ojos en Jesucristo y caminen en pos de Él. Yo te ruego que tanto mis hermanos y yo, que están escuchando, todos los que estamos escuchando, pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Sigamos a Él con toda fidelidad, paciencia. Y gracias, Señor, porque estamos en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ven por nosotros, tu iglesia. Te estamos esperando, Rey. Esperamos que vengas por nosotros, amado Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque podemos expresarte el deseo de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, dejamos esta oración. Amén. Buenas noches.